Hola a todas y a todos, vamos con otro problema de movimiento ondulatorio, en este caso es junio 2019. ¿Vale? Nos dice, en la figura se representa un instante de la propagación de una onda armónica en una cuerda. La onda se mueve hacia la derecha sobre el eje X con una velocidad de 2 metros por segundo. Su periodo es t igual a 4 segundos. La distancia entre los puntos P y Q, que tenemos aquí, P y Q, es de 45 centímetros. Determina razonadamente la longitud de onda, la frecuencia angular y la velocidad de propagación. Vamos con la resolución del problema. He borrado el enunciado porque realmente con la gráfica, poniendo aquí los datos, que el periodo son 4 segundos y la distancia de P a Q son 45 centímetros, 0,45 metros, poniéndolo también lo que nos preguntan, longitud de onda, frecuencia angular, pulsación y la velocidad de propagación, tenemos suficiente. Vamos a razonarlo. Mirad, he completado el dibujo que había originalmente en la selectividad y le he puesto pues, los vientres, que es la distancia entre dos puntos, o los vientres son todos los puntos que están en la máxima elongación. En la amplitud esto sería la amplitud. ¿Vale? Estos se llaman vientres, y los nodos son aquellos puntos, tenemos estos son aquellos puntos en que la elongación es nula. Vale, el enunciado del problema nos dice que entre el punto P y el punto Q hay una distancia de 45 centímetros. Vamos a ver qué relaciones tenemos aquí entre nodos, vientres y a ver qué podemos sacar de ello. Mirad, es muy fácil verlo. Es como si dijéramos que aquí tenemos montañas, haciendo una analogía, montañas y valles. Si subimos una montaña estamos recorriendo una distancia en horizontal de lambda cuartos, porque si vamos sumando, subir una montaña, lambda cuartos, bajar una montaña, esta distancia, lambda cuartos, bajar un valle hasta lo más profundo, lambda cuartos, y subir del valle otra vez a terreno llano, sería otro lambda cuartos, de aquí a aquí, justo es una longitud de onda. Estos dos puntos, este P y aquí no lo he puesto en ningún punto, están en fase. Si podemos verlo aquí, lambda cuartos, esa distancia, lambda cuartos, lambda cuartos, lambda cuartos. Podemos verlo también como lambda medio, es decir, cada montaña que vemos aquí, la distancia entre este punto y este punto, si fuera una montaña, sería media longitud de onda, y un valle, otra media longitud de onda, y entre valle y montaña hacemos una longitud de onda. ¿Vale? Luego aquí nos están diciendo que de P a Q hay una distancia de 45 centímetros. Mirad, estamos recorriendo, como dijéramos, una montaña, bajamos al valle y volvemos a recorrer una montaña. Son dos montañas y un valle. Son, como dijéramos, 3 veces lambda medios. 3 veces lambda medios son 0,45. Ahí. Bueno, ahora aislamos lambda de aquí. Lambda será igual a 2 por 0,45 dividido 3, es decir, eso será 0,90 dividido 3, 0,30. Lambda será 0,30 metros. Ya tenemos el apartado A, que tenía apartados, pero lo primero que nos preguntaba era la longitud de onda, ya la tenemos, 0,30 metros. En el B nos dicen la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2πf o 2pi partido t, mejor ponerlo como 2pi partido t ya que nos dan el periodo, que son 4 segundos. Pues 2pi partido 4, eso será pi medios radianes por segundo, segundo a la menos 1. Ya tenemos la frecuencia angular o pulsación, ya nos falta la velocidad de propagación, pues aquí me hago un huequecito. Velocidad de propagación es lambda por f o lambda partido t. Lambda partido t, como ya sabemos los dos parámetros de la onda, lambda son 0,30 metros, 0,30 partido del periodo, que son 4, ¿vale? 0,30 dividido 4, eso nos va a salir 0,30 dividido 4, 0,075. 0,075 metros según la menos 1. ¿Vale? Ya hemos calculado los 3 parámetros de la onda que nos pedían: longitud de onda, frecuencia angular y velocidad de propagación. Todo a través de una gráfica, que es muy típico en selectividad, que nos den problemas en los cuales nos dan un esquema, una gráfica, y tenemos que sacar conclusiones a partir de ella. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en el siguiente problema.